thank you to everybody who's watching us. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. No les podemos ver, pero esperamos que ustedes sí nos vean a nosotros. Yo soy el presidente de WOLA. He estado trabajando con WOLA por muchos años. Mi nombre es Jeff Tail y es un orgullo liderar este equipo. Ahora, este panel es el primero de una serie. La serie se llama, pues, tomando en cuenta el gobierno de Trump y cómo se ven los derechos humanos en Latinoamérica. Y es importante que en esta serie tomemos en cuenta todos los componentes. Tendremos en las siguientes 4 semanas una sesión cada semana y estaremos hablando de temas particulares sobre la política exterior y cómo se relaciona Venezuela, Brasil, el comercio con México y los aranceles. Y es importante antes tomar un paso atrás para poder observar el impacto que ha tenido la administración del presidente Trump y su política exterior en América Latina y también sobre los derechos humanos y en la gobernabilidad y la democracia en todo el hemisferio. Y por eso es muy importante que escuchemos a estos ponentes que van desde Brasil a Sur y Centroamérica para tener una amplia gama de la perspectiva de todo el hemisferio. Ahora, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Esta semana hablamos del autoritarismo en la región que está en aumento. Y luego estaremos hablando de los desafíos en términos de corrupción y el Estado de Derecho. Luego el tercer panel verá los espacios cívicos y también la movilidad y migración. Estos son temas que están enfrentando muchos desafíos en América Latina y en el Caribe, como sabemos, y estos a veces preceden también la administración del presidente Trump y también son generados por diferentes factores en el hemisferio, pero también han sido influenciados de alguna u otra manera por las políticas o por omisión de los Estados Unidos. Entonces, en esta serie de sesiones estaremos observando el impacto que tiene la administración Trump sobre todos estos factores. Es importante, primeramente, reconocer que los Estados Unidos, pues por el momento, no es un faro que ilumina estos temas, porque estamos nosotros mismos enfrentando problemas de injusticia por parte de la policía y cómo lo ha perpetrado la policía. Y vemos cómo la administración y la Casa Blanca han desplegado a oficiales de seguridad interna en actividades de la policía. Y este es un ejemplo que nos da pues realmente mucho temor, porque los oficiales o agentes de DHS se desplegaron sin insignias, sin credenciales y detuvieron a personas y los aprendieron en vehículos sin insignias o señales. Y este es un recordatorio que nos recuerda de eventos infames en Argentina y en otros lugares en décadas pasadas. Entonces ahora no estamos comportándonos como un modelo a seguir en el hemisferio y debemos tomar en cuenta también que necesitamos trabajar en derechos humanos en casa a manera de apoyar a otros internacionalmente. Y dado todo esto, es importante tomar tiempo en este panel para discutirlo. Ahora le cederé la palabra a mi colega, quien trabaja en términos de migración en la región de los Andes. Ella es la directora de los Andes, Jimena Sánchez. Y me enorgullece muchísimo este primer panel y todos los participantes de todas partes. Tenemos también a diplomáticos, académicos, personas que trabajan en Estados Unidos, en toda la región. Tenemos a periodistas. Y pues nuevamente, bienvenidos a todos. Esta es una conversación que queda también registrada. Ahora, buenos días a mis panelistas, compañeros y participantes. Me enorgullece también ser moderadora de esta serie tan importante. Aquellos de nosotros que que vivimos en Washington, D.C., pues nos despertamos a una entrevista de Joan Applebaum. Es una periodista que acaba de publicar
también el Twilight of Democracy, que es una publicación donde habla de las amenazas que estamos enfrentando con este caudillismo y cómo lo vemos también enfrentando la pandemia de COVID y cómo esto también ha puesto a nuestra vista las debilidades del imperio de la ley y también las elecciones libres, y vemos estas tendencias autocráticas que no son nuevas, y globalmente vemos que estos líderes a menudo también van alentándose unos a otros y mutuamente, y están también haciendo que sus acciones lleguen a verse envalentonadas. Y también estamos viendo cómo en un mundo interconectado es muy fácil también manipular la información y también divulgar desinformación. Ahora, también esto es un producto de temas más problemáticos que enfrenta la sociedad. Entonces estamos viendo estos fenómenos en Latinoamérica, como las acciones del presidente Trump también están envalentonando a otros líderes, y por eso tenemos aquí a nuestros expertos en el tema. Tenemos también a Camila Asano, la directora del programa Conecta Direitos Humanos de Brasil. También tenemos a Noah Bullock, que es director ejecutivo de Cristosal en El Salvador, y también tenemos a Charles Liam de Relaciones Humanas en Tulane, en la Universidad de Tulane. Ahora estaremos abriendo para preguntas al final del panel, y así todos los participantes, por favor, escriban el tweet Walla Taking Stock si desean que se considere su pregunta en la discusión. Estaremos iniciando con algunas partes de introducción, donde los panelistas nos describen el momento en la región donde se ha visto en auge el autoritarismo y su impacto en el resto de la región. Así que démosle la palabra ahora a Camila. Gracias, Jimena. Buenos días a todos los que nos siguen en este webinario. Gracias a Walla, gracias por la invitación. Estaremos hablando de la situación en Brasil. Este momento en Brasil, ¿me escuchan? Sí. Gracias por las palabras. Este es uno de los peores momentos en Brasil realmente, porque es una democracia bastante joven. Ahora, bajo la administración del presidente Bolsonaro, pues él asumió el poder en el 2019. Entonces, ha sido solamente 1 año y medio de su gobierno, y actualmente, pues se puede decir que Brasil está pasando por una crisis democrática, y es porque Bolsonaro y su administración está vulnerando las instituciones democráticas. Es una guerra contra el gobierno y contra la Corte Suprema en Brasil. Pues son varios ataques del presidente mismo hacia funcionarios de alto rango en su propia administración. También ataques severos contra los medios en Brasil, también contra los defensores de los derechos humanos, e incluso el presidente y los ministros han estado llamando a las ONGs grupos terroristas. Y así es como nos han tratado en esta administración. Además, hemos tenido muchos retrasos en términos de política nacional y también en nuestros mecanismos de monitoreo, y también en derechos ambientales e indígenas, y también en la seguridad pública. Y digo esto porque está liderada por la administración de Bolsonaro para fortalecer a la policía y su letalidad en Brasil. Así que por ahora, este es el panorama muy triste que estamos enfrentando. Muchas gracias. Noah, cuéntanos ahora sobre tu parte de la región. Bueno, me parece que en la historia vemos que el autoritarismo también se aprovecha
de estos momentos y de la narrativa que se ve en una pandemia, por ejemplo, y hacen que esto sea un lugar de cultivo de sus pretextos y justificaciones, y esto lo hemos visto en el Triángulo Norte, donde ejercen su poder con un militarismo en su respuesta a la salud pública en momentos donde se están aprovechando y también están imponiéndose contra la oposición para consolidar el poder. En Guatemala se puede notar que en el contexto de la pandemia, el gobierno o el poder en el Estado ha ido en contra de los jueces y también fiscales que eran clave en el combate contra la corrupción. Solo esta semana han establecido también un toque de queda en Zabala y Petén. Y también tenemos poderes en Honduras que han surgido ilícitamente. Estos no han sido sancionados por la Asamblea Legislativa, y vemos también que ya se ha consolidado el poder en la rama judicial, y entonces esto ha llevado a mucho abuso contra la sociedad civil, y la sociedad civil se siente impotente ya que no ven más recursos, ya que todos demuestran lealtad al presidente, y por eso en Honduras solo esta semana vemos la desaparición de líderes de las organizaciones de la comunidad y de algunos garífonas, y también la muerte de 2 mujeres trans y la desaparición de otra. Así que estamos viendo el efecto sobre las minorías. En El Salvador, este momento marca un hito porque el presidente muy rápidamente ha avanzado su agenda para consolidar el poder y para socavar la oposición. En este contexto, unas 13,000 personas han sido detenidas por el gobierno de El Salvador, ya sea en la frontera o en las calles, bajo el contexto de la cuarentena. Cristosal ha documentado abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad, tanto del ejército como la policía, que son responsables de la implementación de la respuesta de salud pública, como también de las autoridades médicas en el país, y también documentamos algunos casos de tortura y de muertes extrajudiciales, también doctores y expertos de salud pública, también personas de incidencia para los derechos humanos han dado su opinión. Pues no sé qué parte no ha atacado el presidente Bukele. Es fácil decir que pues no queda nada que no ha atacado, pero sí se está posicionando como un líder muy único, el único que puede salvar las vidas, y así socava los derechos humanos y ha posicionado a la Constitución en otro plan, y también los pesos y contrapesos, y también como alguien que puede salvar vidas en El Salvador y el único que está abogando por los derechos humanos. Pues todo eso es preocupante. Ahora, David, ¿algo más que nos puedas aportar? Bueno, Venezuela, claro, ha tenido un declive casi obsceno y súbito, y esto ha empeorado este año. En el contexto actual vemos que tenemos ahora a un gobierno poco popular, abusivo, que aún así mantiene el poder y está organizando elecciones en diciembre para la legislatura. Y ellos, sin embargo, han elegido las autoridades electorales. Entonces, esto no crea mucha confianza entre la población con respecto a sus elecciones. Y también han expropiado mediante maniobras políticas a los otros partidos políticos. Así que están sosteniendo elecciones injustas y exiliando a los políticos que pueden ser parte de la oposición. Entonces, es una situación muy oscura la que enfrentan en Venezuela. Ahora, para lograr todo esto, necesitan ejercer mucha opresión.
Y en estos últimos 5 meses son 1,300 personas que han muerto en las manos de la policía. Y esto, pues, es un espectáculo que ha creado el gobierno para decir que está luchando contra el crimen con sus fuerzas especiales, la FICE, que son policías militarizados que entran a las comunidades, matan y dicen, bueno, son 17 delincuentes a los que matamos en esta operación. Y ahora Venezuela es un lugar más seguro gracias a nosotros. Ahora, claro, no hay manera de comprobar si eran delincuentes y por qué merecían una sentencia de muerte. Ahora, el FICE también se utiliza en protestas públicas para intimidar cualquier tipo de disidencia o cualquier esfuerzo para protestar contra el gobierno. Ahora, por supuesto, el COVID también ha complicado todo esto, porque en febrero, cuando estaba en Venezuela, veíamos cierta esperanza de algún acuerdo electoral que permitiría elecciones legales y que podrían también generar mayor confianza en la población, pero con la llegada de COVID, pues el gobierno aprovechó para poder reprimir aún más a la sociedad. Y al final de cuentas, el gobierno se fortaleció no solo por COVID, sino también por algunos deslices de la oposición y asumió el control nuevamente. COVID también ha generado una ola de represión contra los periodistas o cualquier persona, reportero que esté publicando cifras que sugieran algo que difiere a la narrativa del gobierno. Si están hablando de esto, pues los acosan. Y recientemente hemos visto también que, como sabemos, pues están pasando por un fenómeno migratorio en toda la región y también en países como Colombia o Perú, pues vemos a venezolanos que están viviendo al margen y ahora no tienen manera de ser parte de la economía formal y pues los expulsan a sus países y deben regresar entonces a Venezuela. El gobierno de Maduro ha intentado controlarlos en la frontera, en cuarentena. Claro, es una frontera muy porosa y ahora los está llamando bioterroristas y dicen que ellos son la fuente de este problema de COVID en Venezuela y esto es extremadamente injusto causarles ese estigma. Ahora, ellos estaban adoptando el uso de mascarillas al principio, pero vemos que en esta crisis pues ha sido muy difícil mantenerlos en casa y lo que inició como una movilización de personas de clase media, pues ahora se ve en barrios, en otras partes, y ahora las instituciones públicas se ven también abrumadas. Cuando Jeff hablaba anteriormente, hacía alusión de los desafíos que enfrentamos aquí en los Estados Unidos también, y también por las tendencias de autocracia que vemos. Ahora, la administración Trump está tomando acciones y también omisiones, y estas cómo han influenciado a estos países. Bueno, esta combinación de acciones y omisiones repercute en efectos muy serios para Brasil. Pues Bolsonaro ya visitó los Estados Unidos 4 veces. Es solamente un ejemplo de cómo Bolsonaro está dando prioridad a las elecciones en Estados Unidos. Ahora, creo que el principal impacto es cómo están apoyándose mutuamente, porque lo hacen también simbólicamente, ya que dicen, bueno, Bolsonaro es como es y no se equivoca, o aún peor, es muy análogo a la superpotencia que deseamos ver acá. Entonces estamos viendo muchos
muchas transmisiones en Facebook Live mostrando cómo él ve las conferencias de prensa del presidente Trump, o también sostuvo otro Facebook Live celebrando las acciones del presidente Trump. Entonces, él está usando a Trump como su respaldo simbólico para su estilo. Y su estilo, entre comillas, es algo que vemos manifestado en medios sociales con su lenguaje, en audiencias públicas también y en los medios sociales. Y este estilo es uno en el que también dicen ser víctimas de los fake news o de las noticias falsas. Y también usan una narrativa, un discurso de división, diciendo que si ustedes son críticos de la administración Bolsonaro, entonces ustedes están en contra de ellos. Y entonces es esa narrativa de ustedes contra nosotros. Y claro, esto lo apoya Trump. No es coincidencia porque Bolsonaro se refiere al estilo de Trump y también elogia este estilo de la presidencia Trump y la manera como gobierna el presidente Trump y cómo se relaciona con la prensa y con los medios de comunicación. Y también esta combinación de acciones y omisiones tiene también un gran impacto sobre los derechos humanos en Brasil, porque ahí vemos cómo impacta las vidas de las personas, especialmente para los vulnerables. Y las mujeres periodistas han visto esto y deben lidiar con esto. Vemos también racismo en las acciones de las fuerzas de la policía, lo que hemos visto en Estados Unidos y cómo la presidencia como el presidente Trump reaccionó a las muertes perpetradas por policías, pues se ve también en Brasil, no se ve la punidad necesaria. También el presidente Bolsonaro está desmantelando los controles y también pesos y contrapesos a nivel de política. Y también con la pandemia vemos que está negando la gravedad de la pandemia. Y Bolsonaro, pues al principio estaba en contra del cierre de negocios y de establecer políticas más restrictivas. Bolsonaro quería que siguieran trabajando todos y el ejército también estaba distribuyendo medicinas que él decía ser eficaces en diferentes comunidades. Y no teníamos un ministro de salud, era un general quien asumió esa posición por 2 meses. Él era el ministro de salud interino por 2 meses. Y ahora Brasil es el país con más casos de COVID en el mundo. Somos el epicentro. Son 80,000 muertes causadas por COVID y esa cifra va en aumento a cada momento. Y estamos en una posición tan precaria que Trump incluso prohibió que personas de Brasil ingresaran a su país. Pues así vemos el panorama de nuestra situación. Gracias. Ahora, Noah, tienes la palabra. Me parece que mucho de lo que dice Camila puede también repetirse acá, porque estamos hablando de una normalidad mediante una autocracia. La autocracia ahora es vista como algo normal debido al presidente y sus acciones, y el presidente Trump también le ha dado legitimidad a las acciones del presidente.
y el apoyo de los Estados Unidos es uno de los fundamentos que sostiene la administración Bukele. Desde un punto de vista de política, pues el presidente Trump, como usted hizo alusión, pues ha tenido lo que llamaría una miopía migratoria como su estrategia, porque la manera como se relacionaba Estados Unidos con Centroamérica en la Guerra Fría, pues vemos que solamente hablaban de la binaria del comunismo y los que no eran comunistas, y ahora lo vemos de la misma manera, porque está hablando de un abordaje muy fuerte y contundente contra la migración y están armando a los países de la región para que cooperen, al menos simbólicamente, con ellos, para decir que él está siendo muy contundente contra esta migración. Y el presidente Bukele ha firmado acuerdos de refugiados y esto le ha brindado apoyo político a Bukele. El embajador también ha fungido un papel importante para cultivar una relación única e histórica en esas palabras específicamente, y también ha publicado fotografías de él con la administración, y esto también ha causado que se normalice esta relación. Ahora, para ser justo, Estados Unidos está fungiendo un papel muy complejo en este apoyo al presidente Bukele, pero también pidiéndole que dialogue con las otras ramas del gobierno, con los otros poderes. Y el embajador también en ese sentido se alejó, al menos mediáticamente, de esas acciones con el presidente. Pero claro, las consecuencias se han visto con estos efectos detrimentales en términos de las políticas y el combate a la corrupción y el imperio de la ley y las instituciones democráticas. Todas estas han sufrido porque ahora la preferencia se le da al objetivo migratorio, y algunos de los resultados más visibles están en Guatemala, donde teníamos la CECI que estaba trabajando para atacar la impunidad, y El Salvador estaba buscando abrir una comisión semejante a esta, pero esa comisión no era independiente, sino que era mediante la OEA, la Organización de Estados Americanos, y no fue un contrapeso eficaz contra la corrupción. Hemos visto indicios de que la corrupción es rampante ahora también, y debido a esto, pues hemos visto cómo ese abordaje miópico hacia la migración y para fortalecer el imperio de la ley, para trabajar anticorrupción, pues no ha funcionado, y para poder reforzarlo, pues no sabemos qué se puede hacer desde Washington también. Estamos en un momento en el que los gobiernos de Centroamérica y especialmente Bukele se ha movilizado rápidamente para aislarse de la opinión pública, y vemos también circunstancias similares en Venezuela. Así que es difícil generar contrapesos a estas tendencias, porque vemos también cómo estas consecuencias podrán sentirse por décadas. Sí, por eso es tan importante este momento, y es también algo imperante que debemos discutir. Ahora podemos hablar más, David, de las acciones e inacciones. Sí, me parece que debo subrayar lo que decía Jeff, y es con respecto a que uno de los puntos principales en Venezuela es que este no es un lugar dependiente de Estados Unidos, es muy autónomo en su dinámica, y es una de las principales diferencias con los otros colegas, porque
Así se ha presentado Venezuela debido a cómo trabajamos con nuestros socios en Venezuela y lo hemos visto incluso antes del presidente Trump y por eso la dinámica es un tanto diferente. Y si vemos a Nicolás Maduro, pues esta ha sido una trayectoria autoritaria que precede a Trump, pero el punto de inflexión me parece que fue incluso una semana antes de la elección de Trump en octubre del 2016, cuando Maduro y su gobierno canceló el referendo. Pues ahí es cuando la democracia se convirtió en una dictadura y cuando se cancelaban los resultados electorales. Y esto precede a Trump. Ahora, no obstante, podemos hablar de lo que ha hecho Trump y cómo esto ha tenido un impacto. Y me refiero al autoritarismo en Venezuela. Y son 4 puntos que quiero enfatizar aquí. La administración de Trump desde agosto del 2017 ha hablado de una opción militar con Venezuela. Y esto aún no se ha renunciado, aun cuando no han continuado con los planes. Pero desde agosto del 2017 se ha estado mencionando una opción militar. Y esto ha tenido un impacto muy negativo, porque primero divide a la oposición en Venezuela, porque si uno menciona la opción militar, entonces estamos hablando de que la oposición lo apoyará y dirán, bueno, abstengámonos de una elección para intentar entonces aumentar esa intervención y que se dé lo antes posible. Y dado que la democracia venezolana se ha visto muy fracturada, pues esa es una opción que puede ser muy atractiva. Y tendremos a personas que recomiendan la política y la movilización en elecciones, mientras otros buscan otra alternativa y que desean generar esa intervención militar como la opción principal. Y esa es la fractura principal que vemos, la fractura más profunda. Y esa opción militar unifica a las Fuerzas Armadas que han sido históricamente corruptas, pero esto lo vemos muy presente y también vemos que los militares no desean una intervención extranjera. Y también vemos que llegamos a socavar la complejidad de esta situación porque Estados Unidos desea socavar al gobierno Maduro diciendo que es muy frágil, que solo con un empuje puede derrumbarse. Pero este ha sido un discurso que se ve desde Vietnam, Somalia, Libia, Irak, en todas las intervenciones. Siempre dicen, esto será fácil, están muy frágiles. Y esto especialmente cuando estamos hablando de los neoconservadores. Pero este es un ciclo vicioso, especialmente cuando estamos hablando de tendencias de la oposición preexistentes. Siempre se ha subestimado el chavismo y su poder y cuán contundente es su mensaje. Entonces, especialmente en el 2018 y 2019, esto se consolidó con las tendencias del presidente Trump, donde realmente esto llegó a fortalecer esa posición y también su falta de voluntad para evaluarlo a mayor profundidad. Y también en el 2017 vimos las sanciones económicas que se han aumentado el año pasado, en donde Estados Unidos emitió las sanciones contra el petróleo de Venezuela y luego sanciones que complicaban su capacidad de operar. Y esto complicó la situación. Claro, la idea detrás de esto era que afectaría a Maduro y su gobierno y
Claro, tenían un análisis falso que impulsaba esto porque decían que estaban robando todo el gobierno o estaban robando el dinero que provenía del petróleo, pero sin embargo esto conllevó a una crisis de migración y económica que fueron complicadas aún más por su ineptitud y corrupción. Pero esto afectó a la población más que al gobierno de Maduro. Claro, afecta al gobierno de Maduro, pero a la población aún más. Y el gobierno de Maduro se ha visto fortalecido como resultado. Finalmente podemos hablar también de cómo los Estados Unidos en el último año ha asumido un involucramiento unilateral más preponderante en Venezuela. Así que esto ha ayudado a la oposición, pero ha complicado el ambiente internacional porque ha hecho que este impulso unilateral se ha visto más atractivo para Rusia en particular. Ahora, eso no se debe subestimar y claro, eso precede a Trump y se ve más atractivo para ellos y menos atractivo para los países europeos. En los últimos 8 meses hemos visto cómo los europeos se han retractado porque vemos que es muy difícil políticamente adherirse a las políticas del presidente Trump. Y es importante tomar en cuenta a la política como algo relacional, porque no solamente vemos el impacto contra Maduro, sino también contra la oposición y la comunidad internacional. Muchas gracias. Pues todos hemos mencionado estos temas. Ahora podemos hablar de un abordaje constructivo a la política exterior en la región y cómo puede contrarrestar estas tendencias que han mencionado todos. Iniciemos con Camila. Pues una política exterior más constructiva sería en un abordaje más sencillo y directo, porque en la administración Bolsonaro, bueno, ellos fueron de los primeros que se retiraron de la ONU y sus esfuerzos para la migración. Y también en su campaña, Bolsonaro decía que se retiraría del Acuerdo de París debido a la presión de los inversionistas extranjeros. Se mantuvieron en el Acuerdo de París, pero siempre amenaza con retirarse del Acuerdo de París. Entonces, sería bueno que no influenciara a los Estados Unidos en ese sentido. Número 2, pues yo diría que Estados Unidos deje de pedir a Brasil que haga su trabajo sucio en la ONU, porque cuando Trump asumió el poder, él decidió retirarse del Consejo de los Derechos Humanos. Solía ser miembro, pero Trump decidió retirarse como miembro pleno y Brasil continúa siendo miembro y fue reelecto el año pasado. Y sabemos que existe mucha presión por parte de la administración de Estados Unidos para que sus aliados, tanto en Ginebra como en Nueva York, hagan su trabajo sucio. Y se adoptó una resolución importante en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en julio sobre el racismo y la brutalidad de la policía. Y los países africanos habían nombrado a los Estados Unidos en el título y en el texto de la resolución, pero luego de mucha negociación, pues los aliados de Estados Unidos impulsaron la remoción de los Estados Unidos en el título, pero George Floyd se menciona 5 veces en la resolución. También diría que una política exterior más eficaz hacia Latinoamérica involucraría
reconsiderar las iniciativas del Departamento de Estado, especialmente en términos de la libertad de credo, porque tenemos también derechos inalienables. Esta es una palabra difícil de decir, disculpen, pero sí porque hemos visto un artículo donde un representante del Ministerio de Derechos Humanos asistió a una de estas reuniones de la comisión y cuando estaban llegando a una resolución final para brindar el reporte, pues él estaba involucrado, también el secretario Pompeo estaba muy involucrado y es interesante que también incluyan a la Alianza de Libertad de Religión y también febrero de este año, del 2020, Brasil se unió con Hungría, Polonia y Estados Unidos a otra iniciativa y sabemos que el Departamento de Estado está impulsando varias iniciativas en las que podríamos participar y que nos llevarían a una política exterior más constructiva. Y también reconsiderando lo que está sucediendo en Brasil, pues Trump ha dado luz verde a que Brasil acceda a la OSD y también dio luz verde para que considere esa alianza. Entonces, esto ayudaría al gobierno de Bolsonaro internacionalmente. También estamos trabajando con WOLA con respecto a los acuerdos comerciales con Brasil, tomando en cuenta algunos aspectos ambientales y de derechos humanos, pues apoyando las políticas de Brasil hacia el medio ambiente y también derechos humanos. Entonces, creo que una política exterior más eficaz hacia Brasil sería, pues, primero un acuerdo comercial en el que se escuche a las comunidades locales y las comunidades afectadas. También un acuerdo, pues, ya se ha firmado y ratificado el acuerdo este año, pero también estamos hablando de las comunidades quilombolas que han sido desplazadas y necesitamos hacer cambios por esto. También existe cooperación que involucra al gobierno de Brasil y de Estados Unidos en términos de las deportaciones en masa de Estados Unidos a Brasil. Es algo que también se debe tomar en cuenta en esta política exterior. Y claro, pues con respecto a Venezuela y todo lo que ha mencionado David, y también la política de Brasil hacia Venezuela. También el abandono de esta opción de la intervención militar. Eso es muy importante si lo que deseamos es una política exterior hacia la región aún más constructiva. Ahora, uno de nuestros participantes le pregunta, bueno, la popularidad del presidente Bukele le permite actuar como lo hace. Ahora, ¿cómo afectaría a su país y al resto de los países con tendencias similares si se da un cambio luego de las elecciones en Estados Unidos? Me parece que algo que necesita reconocer Washington es que el conflicto en El Salvador actualmente no es ideológico realmente, ni sobre debates políticos sustantivos, sino el éxito del proyecto del presidente Bukele para mantenerse en el poder y perpetuarlo. Entonces, algunos pueden ser cómplices o servir como un contrapeso a su proyecto. Y lo que necesitamos, y esto no es algo que no se ha dicho antes, pues necesitamos una política que se construya alrededor de un compromiso fuerte para la promoción de la democracia en la región
Y me parece que la consistencia y congruencia es más importante, porque siempre decimos vamos a promover la democracia, pero luego hacemos algunas concesiones para poder manipular a los gobiernos y seguir nuestros propios intereses que socavan la democracia. Entonces debemos estar al tanto de las intervenciones estadounidenses. Y la acción más importante que podemos hacer para la promoción de la democracia en la región es alentar a los gobiernos para que respondan a las causas del pueblo. Y lo que vemos en Centroamérica es una desconexión. Vemos un divorcio entre lo que se ha visto en los medios y lo que se está haciendo en El Salvador, por ejemplo. Uno de los temas que gozan más apoyo es sobre el agua potable. Y en Guatemala, 70% del electorado pues estaban apoyando el CICI para combatir la corrupción, pero no se dio de manera contundente desde acá. Entonces necesitamos ser consistentes en nuestro aliento y apoyo a los gobiernos cuando trabajan a favor de la población y así podemos trabajar más eficazmente en lugar de estar manipulando a los gobiernos para trabajar en términos de migración que va en detrimento a la población. Y por eso nosotros creemos que la democracia es la que llega a producir estabilidad, seguridad y prosperidad en la región que podría beneficiar mutuamente tanto a Estados Unidos como a México y el resto de la región. Y más concretamente, debemos fungir como un aliado en estos esfuerzos contra la corrupción e impunidad, apoyando las instituciones democráticas, la separación de poderes, también la remoción de los militares de la vida política, que es algo que se puede lograr con los acuerdos, y especialmente ahora en El Salvador, que ha sido un retroceso luego de sus acuerdos de paz. Y debemos superar nuestro temor por incluirnos en otra comisión anticorrupción. Me parece que hay renuencia debido a lo que se vio en Guatemala y cuán complejo se volvió eso. Pero en la sociedad civil y en estas organizaciones en El Salvador hemos hecho la reflexión sobre la Comisión Anticorrupción y la asistencia técnica necesaria para combatir la impunidad. Y eso es lo que siempre hemos brindado, apoyo técnico, financiero y también intercambio de información. Pero necesitamos reformar también las instituciones y en las sociedades como las de El Salvador, Guatemala y Honduras, las instituciones han demostrado un patrón en el que no pueden autorreformarse y por lo tanto no pueden tener avances en el combate contra la impunidad histórica porque necesitan de cooperación internacional y en El Salvador necesitan esa cooperación internacional para combatir la corrupción, impunidad y para restaurar el Estado de Derecho. Y también necesitamos apoyar esa causa en Estados Unidos. El CICIG está en El Salvador, pero solo en título, en papel, y puede continuar así. Pero con esto simplemente estarán legitimando las acciones del gobierno que van en contra de lo que se estableció en sus fundamentos. Y para esto necesitamos el apoyo de Washington. Y Cristosal, entre otras organizaciones civiles y cívicas, han establecido unos esfuerzos para la comisión independiente. Y esto se debe apoyar y también sus metas. Y en cuanto a la popularidad y los cambios electorales en Washington, pues esto es complicado. Mencioné antes que podría ser muy tarde, porque cuán rápidamente puede aislarse el presidente Bukele de la opinión pública. Pues ya vimos que su popularidad es notable según las encuestas. Y yo aún pienso que esta es una reacción de la población a una falta de alternativas. Él parece ser la única alternativa y no tenemos otra alternativa. Y cuando estamos pidiéndole a las personas, cuando les pedimos a las personas o al pueblo que estén apoyándolo, pues lo hacen fácilmente. Y no quiere decir que sea una base de apoyo sólida necesariamente, porque es un proyecto personalizado.
no es político o ideológico o visionario necesariamente para el gobierno, simplemente es la creencia de que Nayib nos salvará. Entonces bueno, se avecina un cambio político en Washington y Bukele tendrá que renegociar su alianza con los Estados Unidos posiblemente. Y creo que esa es la oportunidad para que Estados Unidos establezca criterios muy claros para la cooperación con El Salvador. Si Estados Unidos desea percibirse como una potencia en el mundo, cuyos intereses están atados a un sistema basado en reglas, pues necesitamos establecerlo con los aliados, porque somos un mundo multipolar donde China, Rusia, India, Brasil, todos tienen diferentes maneras de ejercer su poder y Estados Unidos es aún la potencia más eficaz o la herramienta más eficaz y necesitamos restablecer un sistema basado en reglas. Y para eso necesitamos aliarnos a personas que hacen lo mismo, incluso aliados pequeños en El Salvador que tendrán gran impacto en la región y de sus vecinos. Y me parece que eso es lo que esperaríamos, que en noviembre con el cambio político, que cambien también los términos del acuerdo. Y eso llegaría a repercutir en la naturaleza de la presidencia y eso sería un cambio significativo. Muchas gracias, David. Sí, muy buena pregunta. Déjenme comenzar con esa idea de que a pesar de nuestras críticas a la política del presidente Trump, nosotros no hemos tenido un abordaje desinteresado. Pues nuestra principal preocupación son los derechos de Venezuela. Ahí vemos que los derechos humanos sobrepasan la soberanía sin importar quiénes sean los que están en el gobierno. Así que creemos que el autoritarismo de izquierda es algo que debemos enfrentar directamente. No estamos renuentes a esto, a pesar que seamos una organización de las bases. Pero los países internacionales, la comunidad internacional deben abordar el autoritarismo en Venezuela, pero claro, haciéndolo de manera inteligente y constructivamente. Ahora lo que deseamos ver es también la contraparte de lo que mencionaba y ver lo que ha hecho mal la administración y eliminar esa posibilidad militar, pues ayudaría, y especialmente con la administración Maduro, porque removería la presión sobre las Fuerzas Armadas y eso causaría que ellos también vean otras alternativas y también pondría presión sobre la oposición, porque tendrían que pensar en rendirse y dejar Venezuela o crear una estrategia política viable que también goce de más apoyo. Y no lo podrán hacer sin una estrategia nacional. Así que más concretamente lo que está sucediendo en la oposición venezolana es un intento para pensar en lo que se puede hacer dado el contexto electoral. Deben declarar una continuidad administrativa diciendo, bueno, no existen elecciones justas, así que por lo tanto debemos continuar con la Asamblea Legislativa donde Juan Guaidó sigue siendo el presidente y esto perpetuamente, pues entonces así necesitan crear un gobierno en el exilio. Ahora, estas posibilidades no son muy prometedoras. Entonces deben establecer otra dirección, una idea más realista, donde ven profundamente lo que está sucediendo y no pensar de que debido a que son los que representan la democracia y porque Maduro no es un gobernante legítimo, entonces vamos a ganar. Y por lo tanto se podrá derrocar a Maduro como se vio en Jericho. No, necesitamos pensar en esto de manera más viable. Primero, eliminando la opción militar, cambiando el discurso, ese discurso que ha sido demasiado confiado. Y
comprender la complejidad política y eso sería fundamental. Y las sanciones políticas, como decía antes, pues socavan al pueblo venezolano. Ellos han visto un costo humanitario profundo y no pueden seguir sufriendo. Y al debilitar a la sociedad, fortalecen a Maduro, cambian esa proporción de poder y la población pierde poder por sobre su gobierno. Entonces, es algo que les afecta a ellos mismos. Entonces, tenemos que también contrarrestar esos mensajes que dicen, bueno, esto sería una victoria para Maduro, aun cuando puede ser un argumento legítimo. Necesitamos tomar en cuenta todo, porque levantando las sanciones, pues no quiere decir que las levantamos sin concesión. Y me parece que el gobierno de Maduro estaría interesado en negociar para poder tener algunas condiciones, ya sea mediante referendo o algo que puede cambiar el panorama democrático. Y aún más importante es la idea del trabajo multilateral. Me parece que este es un sueño de la administración y el punto de orgullo de la administración Trump es en la que ellos trabajan en autonomía, independientemente, pero necesitamos trabajar con Venezuela, con otros países. Y sabemos que Estados Unidos tiene mucho bagaje en Venezuela y en otros países, pero es importante enfocarnos en lo importante y también dejar que otros países tomen la batuta. Ahora, sé que puede parecer como que me estoy contradiciendo porque por mucho tiempo hemos dicho que los Estados Unidos no debe involucrarse con Maduro directamente, que Estados Unidos no debe ser un protagonista en este sentido, que no debe liderar este esfuerzo y que eso llegaría a facilitar el discurso de Maduro diciendo que Estados Unidos está intentando imponerse. Y sin embargo, dado que Estados Unidos ha asumido ese perfil en el pasado o en el año pasado, pues tal vez es momento de reconsiderarlo y de negociar debido a que tenemos tanto que perder también, porque Estados Unidos podría tener mayor influencia sobre las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas ha sido un actor que no lo ha asumido. Sabemos que ellos conocen mucho al respecto, ellos tienen muchas ideas, pero no participan directamente. Y los observadores de la ONU reconocen que la única manera que el secretario general asumiría ese riesgo es si los Estados Unidos lo apoyan y otros aliados también. Entonces, estos son factores que a mi parecer podrían cambiar esa relación con Venezuela. Muy bien, muchas gracias. En esta discusión hemos únicamente tocado la superficie de una amplia gama de temas que sabemos abordaremos en otras sesiones. Pero para recapitular, hemos hablado de la pandemia y de la crisis de salud mundial y que ésta se ha aprovechado como una oportunidad para algunos de estos líderes a manera de consolidar su poder. Y vemos que las poblaciones vulnerables como la población trans, minorías, los periodistas, las organizaciones de derechos humanos se han visto muy afectados por esto y que esto nos está llevando a una situación en la que posiblemente veremos obstáculos más serios en términos de las elecciones. También escuchamos que con el presidente Trump, pues muchos han seguido su modelo, su estilo, su retórica y su discurso de nosotros contra ellos y también están excusándose diciendo que las fake news o las noticias falsas son la culpa o son la razón y ellos son los culpables. Y también eso ha cambiado sus relaciones, eso ha sido problemático. También la manera como los Estados Unidos aborda
la migración de manera muy miópica y también su propia óptica neopolítica que ha sufrido muchos retrasos en términos de los esfuerzos políticos de Estados Unidos que solían ser positivos en términos de esfuerzos anticorrupción y para la migración. Y vemos que estas tendencias hacia el autoritarismo son preexistentes y preceden a Trump, pero que definitivamente en esta administración se han empeorado. Y claro, esto ha influenciado lo demás. Y es importante, independientemente de quién esté en la presidencia, que nosotros vislumbremos otro abordaje por parte de los Estados Unidos. Y hemos hablado de que Estados Unidos debe dejar de ser una mala influencia, que debe dejar de pedirle a estos líderes que hagan su trabajo sucio en la comunidad internacional, también que deben reconsiderar sus políticas y programas que han establecido en el Departamento de Estado y también deben establecer consistencia en las políticas de Estados Unidos y que Estados Unidos debe fungir un papel más alentador para que los gobiernos rindan cuentas ante su pueblo y que lleguen a reformar sus instituciones y que utilicen esa cooperación internacional. También que Estados Unidos necesita ser un aliado en muchos de estos temas, especialmente cuando se trata del combate contra la impunidad y también para la promoción de las democracias reales. Otra recomendación que se mencionaba era la remoción de los militares o de mover a los militares fuera de la influencia política. Y también el autoritarismo está divorciado de la ideología en este caso y que son algunos problemas más a raíz que se deben abordar y que necesitamos trabajar multilateralmente y de manera constructiva en la región. Yo sé que no he capturado todo en mi recapitulación, pero espero que esto nos dé algún punto de reflexión y así podremos también pensar en lo que abordaremos en los siguientes seminarios y formularlo de esa manera. Pero con eso le doy las gracias a todos nuestros panelistas, a Jeff por sus palabras y les invitamos a todos para que se unan al siguiente panel donde estaremos hablando de la corrupción en las Américas la próxima semana. Muchas gracias.